Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Señales del fin del mundo. Jesús salió del templo y mientras caminaba se acercaron a él sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿Ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde, estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán: Yo soy el Cristo, y engañan a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirán un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Así que, cuando vean en el lugar santo la abominación que causa destrucción, de la que habló el profeta Daniel, el que lee, que lo entienda. Entonces los que estén en Judea huyen a las montañas, el que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa, y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Ay de los que estén embarazadas o amamantando en aquellos días. Oren para que su vida no suceda en invierno ni en sábado, porque habrá gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortarán esos días, nadie sobrevivirá, pero por causa de los elegidos se acortarán. Entonces, si alguien les dice: miren, aquí está el Cristo, o allí está, no le crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Fíjense que se los he dicho a ustedes de antemano. Por eso, si les dicen: miren que está el desierto, no salgan, o miren que está en la casa, no lo crean, porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, ahí se reunirán los buitres. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos, de un extremo al otro del cielo. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Se desconocen el día y la hora, pero en cuanto al día y a la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Por tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto: si un dueño
de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes, pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar: mi señor se está demorando? Y luego empieza a golpear a sus compañeros, a comer y a beber con los borrachos. El señor de ese siervo volverá al día en que el siervo menos lo espere y la hora menos pensada, lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas. Entonces habrá llanto y crujir de dientes. Evangelio según San Lucas, capítulo 24. La resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevándose las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido removida la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se le presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron hasta tocar el suelo con su rostro, pero ellos le dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea: el Hijo del Hombre no tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de tela de lino. Luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. De camino a Emaús. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Quién viene discutiendo por el camino?, preguntó. Se detuvieron cabizbajos. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, preguntó. Ellos respondieron: lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigamos la esperanza de que era Él quien redimirá a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestros grupos nos dejaron asombradas. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. «Qué torpes son ustedes», les dijo, «y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria?». Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: «Quédate con nosotros, que está atardeciendo, pronto será de noche». Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. «Es cierto», decían, «el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón». Los dos, por su parte,
Contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Jesús se aparece a los discípulos. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz sea con ustedes». Aterrorizados, creyeron que veían a un espíritu. «¿Por qué se asustan tanto?», preguntó. «¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo los tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, preguntó: «¿Tienen aquí algo de comer?». Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego dijo: «Cuando todavía estaba yo con ustedes les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. «Esto es lo que está escrito», les explicó, «que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. En su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto». La ascensión. Después los llevó Jesús hasta Betania, allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que, mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Evangelio según San Marcos, capítulo 3. En otra ocasión entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba el enfermo en día sábado. Entonces Jesús dijo al hombre de la mano paralizada: «Ponte de pie frente a todos». Luego dijo a los otros: «¿Que está permitido en sábado hacer el bien o hacer el mal, salvar una vida o matar?». Pero ellos permanecieron callados. Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por lo obstinado que eran, y dijo al hombre: «Extiende la mano». Así que le extendió y la mano quedó restablecida. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los partidarios del rey Herodes cómo matar a Jesús. La multitud sigue a Jesús. Jesús se retiró al lago con sus discípulos y mucha gente de Galilea y Judea lo siguió. Cuando se enteraron de todo lo que hacía, acudieron también a él muchos de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de las regiones de Tiro y Sidón. Entonces, para evitar que la gente lo atropellara, encargó a sus discípulos que tuviera preparada una pequeña barca, pues como había sanado a muchos, todos los que sufrían dolencias se abalanzaban sobre él para tocarlo. Además, los espíritus malignos al verlo se postraban ante él gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenó terminantemente que no dijera quién era él. Nombramiento de los 12 apóstoles. Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer la autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que él nombró: Simón, a quien llamó Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Jesús y Belcebú. Luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él, porque decían: «Está fuera de sí». Los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían: «Está poseído por Belcebú, expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios». Entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas: «¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie.
Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado su fin. Ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. Les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás. Es culpable de un pecado eterno. Es que ellos habían dicho: tiene un espíritu maligno. La madre y los hermanos de Jesús. En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, dijeron. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, respondió Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre.